¿cómo están? El día de hoy les traigo la primera parte de mi wrap-up del mes de septiembre y lo prefiero dividir en partes porque son bastantes libros. En este video les voy a hablar de 3 específicamente y vamos a comenzar. El primero que terminé fue A Flor de Piel de Nora Muñiz. Esta es una novela que nos cuenta la historia de una niña que tiene un problema de dermatitis y que se rasca hasta que sangre. Entonces a ella le empieza a picar absolutamente todo, no puede usar ciertas cosas, no puede hacer ciertas cosas, pero el no rascarse le provoca una especie de ansiedad y eso despierta en ella una obsesión por rascarse, pero pues su madre no se lo permite, hace cosas inimaginables para evitar que su hija se rasque. Entonces es ahí cuando ella, la niña, empieza a hacer cosas desagradables para poder obtener esa sensación de placer que tanto le causa rascarse. Y vemos aquí un montón de conflictos: papás divorciados, una mamá con un problema de alcoholismo, una abuela que está obsesionada con controlar a su mamá, la crueldad de los niños y más que nada su obsesión por la sangre. Y no lo digo yo, lo dice la misma autora en la primera frase del libro, que se las voy a leer, que fue lo que a mí más me impactó. Dice: a la niña le gustaba la sangre, no su color ni su olor, sino su consistencia. Eso la volvía loca, viscosa y caliente. Tocarla era un motivo de alegría. Sabía que cuando llegaba a la sangre lo había alcanzado, y para festejar se manchaba con ella, se dejaba empapar por su misma sangre, se pintaba como un óleo. A la niña le gustaba la sangre, aunque la sangre terminaba por secarse, y la sangre seca no se siente igual. La sangre seca no sirve para nada. Este libro fue un libro que me gustó muchísimo, que marcó muchas cosas de mí y que me sentí muy identificada. Sinceramente la autora tiene una pluma muy ágil. A mí me hizo sentirme en la piel de la niña y cada vez que yo leía ciertos pasajes de este libro sentía como esas ganas de quererme rascar hasta sangrar. Y aquí lo curioso es que todos tienen nombre, menos la mamá ni la niña. Creo que la abuela tampoco tiene nombre, pero sí, o sea, todo lo demás que la rodea sí tiene nombre. Los niños de la escuela, las personas del trabajo de la mamá, la pareja de la mamá incluso tiene nombre, pero las protagonistas pues no la tienen. Y vemos esa relación tan torcida de la niña con su mamá, porque la niña se enfoca en su dolor, pero lo alivia con sangre, y la mamá lo alivia con alcohol. Y es una relación tan pero tan tóxica, en el sentido de que este libro me permitió darme cuenta que no todas las mujeres son buenas para ser mamá y que habemos hijos muy crueles. Ha sido un gran descubrimiento, ha sido uno de mis mejores lecturas de este año. Por supuesto que les di 5 estrellas y fue un libro que marqué muchísimo, que la verdad lo sentí muy, muy, muy demasiado yo, sobre todo cuando era más joven, y sobre todo en el hecho de que cuando la niña se sintió agredida, cuando la niña se sintió vulnerable, siempre buscó un método para que la demás gente no se diera cuenta que ella estaba siendo afectada, sino puede verse a través de esto
que la niña siempre buscó venganza. Una venganza pues un poco perturbadora, ¿verdad? De este libro me enteré gracias a Lucinda y tengo ahí una opinión en el blog por si quieren leerla. Está cortita porque decir cosas de más sería spoilers, pero sí fue un libro que me dejó pensando y es un libro que yo sentí muy visceral, entonces no lo recomiendo para gente que tiene problemas con las autolesiones, ya que sí despierta en quien lo lee, en que tiene ese tipo de problemas, una ansiedad, una desesperación, y aunque no quieras, sinceramente terminas cayendo en algo parecido, que es, como les dije, muy creepy, pero eh, fue bastante bueno. Luego leí este libro que me lo leí como en la mayoría en una noche y ya lo último me lo leí pero tuve que separar por días porque me quedaba dormida, pero porque yo estaba cansada, no porque el libro estuviera aburrido. De hecho, es un libro que se lee rápido porque está cortito, la letra grande y te deja con ganas de más. El libro es Madí de Manja Loria. Esta autora yo la he leído con LD, de que también tengo una reseña de ese libro, se las dejo aquí abajo. Y ni una sola palabra o cómo convertirse en mar, perdón. Y pues Madí se supone que está catalogada como una historia de terror para jóvenes de 13, 14 años. Nos cuenta la historia de Emilia, que tiene esa edad, pero a esa edad le cuentan un secreto que esconde su familia, las mujeres de su familia, y es que están malditas. En un tiempo muy lejano, una bruja las hechizó y todas las mujeres de la familia de Emilia que quieran amar a cualquier persona, a cualquier hombre, o simplemente el hecho de expresar amor va a condenar a sus víctimas a la muerte. Aquí empezamos con la fiesta de cumpleaños de Emilia y cómo la abuela se la va llevando a un cuartito para contarle la historia de las mujeres de su familia. Y todo empieza porque en esa fiesta de cumpleaños Emilia sabe que se quedó sin mamá, pero como vemos también hay bullying, también hay burlas de sus compañeros de la escuela y pues ella se defiende y gracias a esa defensa su abuela decide contarle la verdad. Su papá no está ni enterado porque no tiene ni la menor idea de lo que está pasando, pero su abuela le platica que todas las mujeres de su familia pues tienen este problema y ella se enoja muchísimo porque ella tiene una hermana más grande y no entiende por qué es ella y no él la que tiene esa maldición, hasta que le empiezan a platicar, ¿no? Todo esto y tiene que irse en un viaje para poder descubrir los secretos que van de generación en generación y más que nada se conoce a sí misma. Y la verdad es que fue un libro muy bonito, me gustó mucho, lo disfruté bastante, tiene ilustraciones muy, muy bonitas. Hay unos capítulos que yo me quedé así como que, ay, que estoy leyendo, pero porque me dejaron pensando mucho, ¿sí? Por supuesto que hay frases que destacan y yo lo catalogaría más como una historia de realismo mágico en lugar de catalogarlo como una historia de terror para jóvenes. Y al contrario, o sea, yo siento que la lección de este libro fue el entender que mucha gente nos puede decir qué cosas son correctas y qué cosas no son correctas, pero finalmente todo se trata de decisiones
y uno decide si las toma o no. Uno decide si hace las cosas bien o no, porque finalmente es uno el que va a cargar con las consecuencias de sus actos, ¿no? Y el mensaje más grande que yo puedo encontrar en este libro es que el amor en ningún caso va a ser un error. Y les quiero leer una parte, espero leerlas casi del principio porque lo demás podría ser spoiler. Y la frase es así, dice en el primer capítulo. Me vestían de criatura mágica y no de espectro o ser diabólico, porque mi papá decía que ya era suficientemente traumático para mí haber nacido el Día de Muertos, y que no quería que relacionara mi cumpleaños con algo feo. Luego supe lo de mi mamá y en parte le di la razón. Es una historia que se disfruta, que está bonita, a pesar de que yo casi no leo cosas juveniles. Con este libro sí me di la oportunidad, y creo que de ser más joven me hubiera gustado todavía más, porque sí me gustó, le di 4 estrellas, y creo que es uno de los mejores libros de la autora, aunque yo nada más he leído 3. Me gustó casi a la par del Edén, pero el Edén lo sentí como más mío, y este libro vino a aclarar ciertas cosas en cuanto a mi pensamiento respecto a mi persona, a mi capacidad de amar y a mi relación con otros seres humanos, y por eso es que me gustó tanto. Y el último libro del que les quiero hablar ha sido uno de los peores libros que he leído, pero quiero explicar por qué. Ha sido uno de los peores libros que he leído porque intentó hacer un ejercicio como en un libro que todos conocemos, que se llama Rayuela, y no le funcionó. Es un libro de microficciones que se llama Prométeme que jamás escribirás esto, de Daniel Razo González, y quiere hacer un intento de Rayuela. Son microficciones, son 70, y cada una de las microficciones te llevan a te dan 3 alternativas, ¿sí? ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si el otro? ¿Qué pasaría si aquello? Te ponen 3 alternativas, pero relacionado con el texto. Por ejemplo, en este dice el título de la microficción: ¿y tú qué sabes del amor si nunca le has dado un beso a una medusa? Aquí te dice, las 3 opciones son: todos convertidos en piedra, pasa al texto 65; todo tiene su momento, pasa al texto 19; lo que vale la pena cuestionar, pasa al texto 43. Tú decides cómo quieres. Pero es que hay microficciones que no tienen nada que ver unas con otras. Entonces a mí se me hizo como que absurdo el mandarte a ciertos textos que la verdad, o sea, tú estás buscando una explicación y luego te meten en una parte de ciencia ficción y luego te van al amor y luego te van a una parte racionalista, y no, o sea, sinceramente para mí fueron muchos cabos sueltos. Y lo peor es que donde empecé la historia me llevó, al final me llevó al mismo capítulo donde empecé. Entonces dije, y cuando llegué al mismo capítulo donde empecé, ya había leído las dos, o sea, por azares del destino pude leer las 3 microficciones de opción, y la verdad es que no tenía nada de lógica. Dentro del libro, las que están subrayadas fueron las que alcancé a leer. Leí 18 microficciones nada más, ni siquiera leí las microficciones completas, y eso fue lo que más me molestó.
porque había unas partes muy interesantes y había unos capítulos que a mí me daban como para más o para inspirarme para escribir algún poema o algo así. Digo poema porque yo no escribo ese tipo de historias, pero un poema sí, y los títulos están muy buenos. Por ejemplo, este que me gustó mucho, y aquí lo marqué, es el 3 y dice protocolos de emergencia. Y luego ya dice otra parte, no te preocupes, todo va a salir de la chingada. Y ese es uno de los que como que no tenían coherencia con lo que se estaba contando para mí, pero sí tenían como que frases importantes, ¿no? Que son las que subrayé. Por ejemplo, este fue uno de mis favoritos, que se llamaba La página peligrosa. Dice, el amor es solo poesía. Para su mala fortuna, desemboca en una página muy peligrosa, que tras escribir de forma bastante persuasiva su trama, va perversamente omitiendo puntuaciones y letras de sus palabras, hasta que la aceleración de su lectura es tal que genera una fuerza gravitatoria brutal que aspira a todo lo que le rodea, atrapándola con todo y sábanas entre sus líneas. Es peligroso, cual caja de Pandora, pues entre sus líneas encubre un engañoso y contagioso drama que se infiltra letra a letra entre los pensamientos de sus espectadores cautivos, hasta que de golpe los absorbe de improviso, como partículas de polvo succionadas por una poderosa aspiradora, y de pronto pasan a pertenecer a un mundo distinto al que consideraban como suyo, sin aislamientos y plagado de posibilidades. Y luego aquí te dan las opciones. ¿Por qué es tan peligroso? ¿Qué pasó con ella? Sin aislamientos y plagados de posibilidades. Y sí, como les digo, hay varios que me inspiraron como este. Es la microficción número 9 y dice, alguna vez quise escribir una novela, pero se acabó en el capítulo en el que te ibas y yo nada podía hacer para que te quedaras. Y aquí le puse, me dan ganas de escribir algo con este título. La verdad es que hubiese querido que me gustara, no me gustó. No me dan ganas de leer las microficciones que faltan como aisladas, porque sinceramente no le veo el caso, y más que gustarme, creo que me puede dar un bloqueo de lector. Así que pues sí, estos fueron los 3 libros que leí, los 3 primeros libros que leí del mes de septiembre: una novela juvenil terror y microficciones. Esperen los siguientes videos, espero que también les haya gustado este video, y si es así, platíquenme si alguno de los libros les llama la atención y yo los veo en el siguiente video.